Hola, mi nombre es Vera Rodríguez Jackson Rafael, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, carrera de la Administración de Empresas. Esta tarea corresponde al proyecto de medio ciclo de la asignatura de Comunicación y Lenguaje, paralelo T, y está compuesta por analizar tres documentos, los cuales se titulan, el primero de ellos la comunicación, expresión y lenguaje, el segundo documento se titula la naturaleza de la comunicación y el tercer documento se titula la escucha activa, habilidades para el desarrollo de la escucha activa y la conversación. Dentro del primer texto encontramos diferentes definiciones. La primera definición hablamos sobre la comunicación, que según la RAE en el año del 2017, el comunicar o la comunicación es el proceso por el cual se realiza el efecto de comunicar de forma directa o de forma indirecta dependiendo del punto de vista que lo hagamos. La segunda definición es dada por Ferrer en el año de 1994, que él nos dice que el comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos, es decir, presentar algo racional y emocional que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás. Expresión. La expresión proviene del término latino de expressus, que significa exprimido o salido. Para llegar a transmitir, tenemos una expresión, basta con manifestarla. Se dé o no la recepción de la otra parte que vamos a llegar. Según lo establece Fernando Collado y L. Danke en el año de 1986. El lenguaje es el medio por el que los seres humanos nos comunicamos. Este se denomina a aquel conjunto de signos que está estructurado o que dan a entender una cosa, según Morris en el año de 1985. Las funciones del lenguaje. La primera de ellas es la representativa. La función representativa es la que nos permite o es aquella con la cual se va a transmitir un contenido. La segunda función es la expresiva. En esta función se da a entender los asuntos o estados psíquicos del hablante o del emisor. Y la última función es la función apelativa, que por medio de esta función se actúa sobre el oyente para dirigir o atraer su atención. Bueno, la definición sobre el lenguaje verbal nos dice que en este lenguaje verbal hay palabras que se traducen en palabras. El lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la manera en que un grupo o una sociedad utilizan el lenguaje verbal dependiendo de su región, su forma de vivir y su comportamiento. El proceso de la comunicación. Este proceso de la comunicación se basa en un ciclo. La primera parte de este ciclo es el lenguaje, la segunda es el habla, la tercera es la lengua y finalmente la comunicación. Bueno, con esta parte concluimos el primer libro y pasamos al siguiente texto, el cual empieza con definición de la comunicación. En la definición de la comunicación encontramos que la comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y alteración, dado a que este está sujeto a varios cambios, modificaciones y efectos según la página 21 del libro de Comunicación y Lenguaje. Componentes que integran la naturaleza de la comunicación. El primer componente encontramos que se integra con miembros o personas. El segundo componente que es dinámica, el tercero que es transicional y el último que afecta recíprocamente. El proceso de la comunicación es un proceso que está compuesto por fases sucesivas en el tiempo, debido a que está siempre en continuo cambio. La dinámica de la comunicación, al igual, es un proceso que se define como un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en el tiempo, según el diccionario enciclopédico del año de 1996. Modelos de la comunicación. En este modelo de la comunicación encontramos tres fases. La primera de ellas es el emisor. El emisor es el que se encarga del envío de la información. La segunda fase es el mensaje y este mensaje está constituido por lo que se va a comunicar. El tercer mensaje es el receptor, que es el que recibe. Bueno, con esta parte terminamos el segundo libro y vamos al tercer libro. Este tercer libro, como lo mencioné anteriormente, trata sobre la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Se define a el saber escuchar, o se da a entender que el saber escuchar es igual de complicado que el saber hablar. Bueno, ahora pasamos directamente a la definición de la escucha activa. La escucha activa es un elemento indispensable en la comunicación eficaz y se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también sus sentimientos, sus ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. En esta escucha activa se muestran patrones de lenguaje y vocabulario que son aprendidos, y la primera responsabilidad del rol que cumple un comunicador es primero aprender a ser un buen oyente. Bueno, también encontramos obstáculos para escuchar con eficiencia. El primer obstáculo dentro de esta parte encontramos que está la atención dividida, atención a nosotros mismos y pretender que escuchamos.
Bueno, ahora aparecen las habilidades para el desarrollo de la escucha activa y la conversación. La primera habilidad está los propósitos, disfrutar, informar, buscar entender, empatizar, evaluar, y también encontramos que hay habilidades físicas, intelectuales y psicológicas. Bueno, para finalizar esta conceptualización encontrada en este tercer libro, nos encontramos con los obstáculos para escuchar activamente. Los primeros obstáculos se trata de diferencias. Empezamos con las diferencias entre percepciones, entre habilidades, entre interpretación y autoridad y estatus. Luego pasamos a lo que sería atender falsamente, el prejuzgar un contenido y finalmente el distraernos o soñar, concluyendo con el creer que nuestras ideas llegan a ser mejores de lo que escuchamos. Muchas gracias.